Hola a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Herodianos y Honor en Marcos capítulo 12 y capítulo 13. Señor y Padre Celestial, te adoramos y te agradecemos, Padre, por esta oportunidad, te agradecemos por otro día de vida, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos, Señor, por amarnos tanto. Estás dispuesto, Señor, asimismo, a dejar, Señor, que busquemos de ti, a permitirnos, Señor, la oportunidad de tener esa puerta abierta, Señor, para que podamos acercarnos hacia ti, Señor. Y no acercarnos porque hemos sido forzados, sino porque podemos elegir adorarte, honrarte y glorificarte como lo mereces. Te damos y agradecemos estas cosas, Señor, así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos aquí, ¿verdad? Que es como una percepción de estos 8 días que están mostrando aquí estos capítulos aquí en Marcos, rasgos de la semana, lo que se llama la semana de la pasión, si podemos ver, ¿verdad? En este orden. El domingo es la entrada triunfal, Jesús llora sobre Jerusalén. El lunes es la maldición de la higuera y la limpieza del templo. El martes, la higuera se seca. La higuera seca, perdón, es el reto de la autoridad de Jesús. El miércoles, no tenemos detalles específicos, no hay un registro bíblico. El jueves es la última cena, es la oración en Getsemaní y es el momento en el cual Judas traiciona a sí mismo a Jesús. El viernes es juzgado, negado, crucificado y es enterrado. El sábado la tumba es vigilada y el domingo la resurrección. Aparecen entonces la resurrección y se le aparece a los discípulos. Un punto importante, hermanos, de entender es que todos los gigantes de Dios han sido personas débiles quienes hicieron grandes cosas para Dios, porque ellos sabían que Él estaba con ellos. La multitud, hermano, que seguía a Jesús en su entrada triunfal impresionaba a todos, menos a Jesús. Él sabía que era fácil coger una rama de árbol, pero difícil, asimismo, hermanos, tomar la cruz. Piensen los siervos que han sido fieles en su servicio. Finalmente, hermanos, solidifiquemos nosotros mismos nuestro propio compromiso con Dios en este momento, ¿verdad? Y las decisiones que tomamos de si le vamos a servir en realidad, en espíritu y en verdad, o si vamos a hacerlo solo por buscar beneficio, como si esa fuera en realidad la razón de honrarle a Dios. El capítulo 12 nos muestra, ¿verdad? Las parábolas, se utiliza parábolas y las parábolas, hermanos, recordemos que son historias e ilustraciones que usan algo conocido para ayudarnos a entender algo nuevo. Es un método de enseñanza que induce al oyente a descubrir la verdad por sí mismo. Y el mensaje llega solo a quienes están dispuestos a escuchar y aprender. Israel, representando por el viñedo, fue el lugar donde Dios cultivó la salvación y la trajo al mundo. Los líderes religiosos no solo frustraron el propósito nacional, sino que también mataban a los que trataban de cumplirlo. En la parábola del capítulo 12, versículo 1, el dueño de la tierra es Dios, la viña es la nación de Israel y los agricultores son los líderes religiosos judíos. Los propietarios de la tierra son los profetas y sacerdotes que se mantenían fieles a Dios. El Hijo es Jesús y los demás son los gentiles. Y al contar esta historia, Jesús mostró a los líderes religiosos que sabía exactamente lo que pensaban y puso en descubierto su plan para darle la muerte. Y les advirtió, hermanos, que su pecado no quedaría a sí mismo inmune. Jesús se refirió a sí mismo como la piedra que desecharon los edificadores. Y aunque la mayoría de los líderes judíos lo rechazaron, llegó a ser la piedra angular de un nuevo edificio. La iglesia, como dice Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12. Y la piedra angular, hermanos, si no sabe lo que es la piedra que aseguraba que las demás piedras del edificio estuvieran derechas y a nivel. Y asimismo la vida de Jesús y su enseñanza en base a o fundamento de lo que es la iglesia. Los fariseos eran ante todo un grupo religioso y en tanto que los herodianos eran un grupo político judío que los aprobaba los compromisos de quién. Herodianos viene de Herodes, ¿verdad? Con Roma.
Y por lo general los dos grupos no tenían nada que ver el uno con el otro. Pero los fariseos no querían a Jesús porque denunció su hipocresía y los herodianos también veían a Jesús como una amenaza. Entonces el sostén de la dinastía de Herodes el Grande perdió el control político cuando, como resultado de una hipotética rebelión, Roma depuso al hijo de Herodes, reemplazándolo entonces con un gobernador romano. Y los herodianos temían que Jesús causara más inestabilidad en Judea y que Roma reaccionara no volviendo a permitir que los líderes romanos disminuyeran y los reemplazaran un descendiente de Herodes. Entonces, cualquier hermano que evadiera lo que era el pago del impuesto se enfrentaba a castigos. Y los judíos detestaban pagar impuestos a Roma porque el dinero sostenía a sus opresores y simbolizaba lo que era su despotismo, por decir. Por lo general, un denario era la paga de un día de trabajo, así que trabajaban un día completo y recibían un denario. Ese es el capítulo 12-15. Los fariseos y los herodianos creían tener la pregunta perfecta para atrapar a Jesús, pero la sabia respuesta de Jesús una vez más los dejó al descubierto de sus malas intenciones. Jesús dijo que la moneda con la imagen del emperador tenía que darse al emperador, pero que la que tenía la imagen de Dios, nuestras vidas, pertenecía a sí mismo, a Dios. Después de que los fariseos y los herodianos fallaron en atrapar a Jesús con el asunto de los impuestos, los saduceos volvieron a la carga con otra cuestión que al parecer no podía fallar. Se trataba de una pregunta que usaron con mucho éxito contra los fariseos, los que no pudieron dar una respuesta. Los saduceos creían en la vida después de la muerte porque el Pentateuco, que es desde Génesis hasta Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, se llama el Pentateuco, no lo enseñaba directamente. Y los escritos de Moisés eran únicos, escrituras que obedecían. Pero Jesús les dijo que los libros de Moisés sí respaldaban la idea de la vida eterna. Y de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, cuando el marido de una mujer moría sin dejar descendencia, el hermano del muerto tenía que casarse con la mujer a fin de asegurar hijos que cuidaran de la viuda y que permitieran que la línea familiar no se interrumpiera. Entonces, el primer hijo de este matrimonio, el capítulo 12, versículo 19, se consideraba hijo del hombre muerto, de Deuteronomio 25, 5 y 6. Así que es interesante eso, hermanos, porque aunque tenía el hijo con el hermano, ¿verdad? Ese hijo vendría siendo como si fuera literalmente hijo del que falleció y sería la persona que se encargaría entonces de cuidar a sí mismo de su madre luego en su vida. El cielo va más allá de nuestra capacidad de entender o imaginar, como dice Isaías 64, 4 y Primera de Corintios 2:9. También la declaración de Jesús en el capítulo 12, 25 al 27 no significa que una persona no va a reconocer a su compañero o compañera en el reino venidero. Significa que en el nuevo orden de Dios no será una extensión de la presente vida, ni se aplicarán las reglas naturales y físicas que vivimos en este momento. El comentario de Jesús en el versículo 25 no intenta hacer la palabra final sobre el matrimonio en el cielo. En cambio, con esta respuesta, cuando dice estas palabras, Jesús se niega a contestar la adivinanza de los saduceos y a caer en su trampa, echando a un lado la pregunta acerca de la mujer que se casó muchas veces. Es lo que hace que dé una respuesta definitiva a la pregunta sobre la resurrección. O sea, capítulo 12, 26, la verdadera pregunta de los saduceos no era acerca del matrimonio, sino sobre la doctrina de la resurrección. En los tiempos de Jesús, los judíos ya habían acumulado cientos de leyes, nada menos que 603 en ese momento. Y algunos líderes religiosos intentaban distinguir entre las más importantes y las menos importantes. Las leyes de Dios no son onerosas ni en el número ni en detalle. Todas pueden reducirse a dos reglas, como simplemente verdad para la vida, amar a Dios y amar al prójimo. Ahí está, hermanos, resumida literalmente la palabra de Dios en cuanto a lo que espera Dios de nosotros, que es un resumen de los 10 mandamientos. Capítulo 12, 32 a 34. Este hombre captó el propósito de la ley de Dios. Como a menudo se enfatiza en el Antiguo Testamento, el amor sincero es mejor que el cumplimiento externo y que la verdadera obediencia proviene del amor real. Jesús, hermano, citó el Salmo 110, versículo 1,
para mostrar que David consideraba que el Mesías sería el Señor, no solo su hijo. Jesús de nuevo puso al descubierto los motivos impuros de los líderes religiosos, y estos no recibían paga y dependían a sí mismos solamente de la hospitalidad de los judíos devotos. Jesús advirtió contra los maestros religiosos a quienes les encantaba parecer santos y recibir honores, cuando en realidad eran personas falsas. El castigo a los líderes religiosos sería grande porque como maestros y guías cargaban sobre sus hombros la gran responsabilidad de formar la fe de sus discípulos, pero abrumaban a la gente con leyes insignificantes mientras olvidaban al Dios que decían adorar o que debían de haber adorado. En el templo había varias arcas donde la gente podía echar dinero. Algunas eran para recoger el impuesto del pueblo que debían pagar los hombres judíos y otras eran para ofrendas voluntarias. Quizás estas arcas estaban en el atrio de las mujeres. A los ojos del Señor, esta pobre viuda dio más que todos los demás, a pesar de que su ofrenda fue por mucho la más pequeña. El valor de una ofrenda no lo determina la cantidad, sino en el espíritu, hermano, en el cual se utiliza para asimismo dar esta ofrenda. Capítulo 13, versículo 1 y 2, como 15 años antes del nacimiento de Jesús, Herodes el Grande comenzó a remodelar y construir el templo. Los discípulos querían saber cuándo se destruiría el templo. Jesús les dio un cuadro profético de ese tiempo, incluyendo los acontecimientos que lo antecederían. El monte de Olivos se levanta en la parte superior de Jerusalén, al este de la ciudad. Desde sus faldas, una persona puede mirar hacia abajo y ver la ciudad y el templo. En Zacarías 14, del 1 al 4, muestra esto. ¿Cuáles son las señales de los tiempos del fin? Como dice el capítulo 13, versículos 5 al 7. En cada generación, desde la resurrección de Cristo, ha habido gente que ha dicho conocer exactamente cuándo será que va a volver a sí mismo Jesús. Pero la realidad, hermano, es que nadie ha acertado porque Cristo volverá según el calendario de Dios, no el calendario de los hombres. En la medida que la iglesia primitiva empezó a crecer, la mayoría de los discípulos experimentó el tipo de persecución de la cual Jesús habló. Desde los tiempos de Cristo se ha perseguido a los cristianos en su tierra y en campos misioneros extranjeros. Jesús no dice que estudiar la Biblia y crecer en conocimiento sea inútil o malo. Antes y después de su resurrección, Jesús mismo enseñó a sus discípulos lo que debían decir y cómo decirlo. Creer en Jesús hasta el fin demanda perseverancia porque, porque combatirán a sí mismos nuestra fe. Estas tribulaciones, hermanos, que son confrontadas en la vida, no sé si le han pasado a ustedes, ya las ha confrontado, separarán a los verdaderos cristianos de los creyentes tibios. La abominación desoladora en el capítulo 13, 14, que menciona Jesús, es la profanación del templo por los enemigos de Dios. Y esto sucedió una vez tras otra en la historia de Israel. En 597 a.C., cuando Nabucodonosor saqueó el templo y llevó cautivos a Babilonia. Segunda de Crónicas 36. Y en 168 a.C., cuando Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo a Zeus en el altar del santo templo de Dios, como dice Daniel 9, 27 y Daniel 11, 30 y 31. El pueblo escogido por Dios, a quienes salvó, esto es lo que se refiere en el capítulo 13, 20. Y es posible que los cristianos sean engañados, hermanos. La respuesta a esta pregunta tenemos que tener cautela, pero la respuesta a esta pregunta es sí. Si tan convincentes serán los argumentos de pruebas de los engañadores en los últimos días, que será difícil, hermanos, ¿verdad? No alejarnos de Cristo, o quién sabe, aquellas personas que se dejen llevar de las cosas que sean mostradas. En los días de Jesús, el mundo parecía muy estable y seguro. Daba la sensación de estabilidad. En la actualidad, muchos temen la destrucción nuclear. Jesús nos dice, sin embargo, que si bien podemos estar seguros que la tierra pasará, la verdad de sus palabras, hermanos, jamás cambiará ni será asimismo abolida. Cuando Jesús
dijo que ni siquiera él conocía el tiempo del fin, afirmaba su humanidad. Por supuesto, Dios el Padre conoce los tiempos y Jesús y el Padre son uno. Pero cuando Jesús tomó forma de hombre voluntariamente, desistió del uso ilimitado de sus atributos divinos. En el capítulo 13 del 33 al 34 se habla de una boda, ¿verdad? Una boda, o también se menciona lo que puede decir una boda o el nacimiento de un bebé, alcanzar una carrera, dar conferencias, comprar una casa. Eh, Podemos ver, hermanos, que como se habla, no necesariamente que el versículo 33 hable de una boda, sino habla de mirar y de velar, ¿verdad? Y de estar al tanto de las cosas, entendiendo, hermanos, que estas cosas que pueden pasar, como las que he mencionado, incluyendo comprar una casa, es algo, hermano, que requieren preparación, requieren, ¿verdad?, meses de planeamiento. Y le damos así mismo la misma importancia al hecho de que Jesús va a regresar. Este es el acontecimiento más importante en nuestras vidas, hermanos, y sus resultados no van a ser solamente temporeros, sino que van a ser resultados eternos. El capítulo 13, 35 al 37 nos dice cómo vivir, el capítulo completo nos dice cómo vivir mientras esperamos la venida de Cristo. ¿Y qué podemos aprender de sacar de este capítulo? Pues no nos dejemos confundir por declaraciones confusas ni interpretaciones vanas que ocurrirán. No debemos de temer hablar a otros de Cristo. No debe de importarnos lo que puedan decirnos ni hacernos. Número 3, debemos de soportar por fe y no sorprendernos de las persecuciones. Debemos de ser moralmente alertas y obedientes a los mandamientos para vivir fundados en la palabra de Dios, hermanos. Entendiendo, hermanos, ¿verdad? Que honrar a Dios es lo que cuenta. Amado Dios, gracias por tu palabra y por el recordatorio de las cosas que debemos de hacer, que no debemos de hacer, como debemos de estar al tanto, Señor, de las enseñanzas falsas de nuestros alrededores. Te pedimos, Padre, que nos guardes. Así mismo, Señor, que podamos no pasar estas por altas, estas enseñanzas, sino podamos aplicarlas diariamente en nuestras vidas. Buscar honrarte, Señor, con este conocimiento que obtenemos de tu palabra. En nombre de Jesús lo pedimos, mi Dios. Amén. Que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.